Ya estamos en comunicación con Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Pablo, buenas tardes. Belén Martínez es mi nombre. Gracias por la comunicación aquí en La Voz de la Ciudad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hablando, por supuesto, de lo que sucedió el viernes pasado, ¿cómo tomó la noticia? ¿Era esperable tal vez que sucediese una cosa así? No, de ninguna manera ya es esperable que ocurriera una cosa de ese modo, de ninguna manera. Bueno, obviamente sorprendió, Sí. pero inmediatamente nos pusimos a averiguar de qué se trataba. Y bueno, sí, lamentablemente ocurrió una colisión que no debió haber ocurrido jamás. Esto no es un accidente. Un accidente es un hecho fortuito, inevitable, impredecible. Siempre digo como ejemplo, como un rayo, por ejemplo, ¿no? Este es un hecho, lamentablemente, totalmente evitable, que no debió haber ocurrido nunca, pero bueno, ocurrió. ¿Y usted cree a qué se debe que ocurrió este accidente? Bueno, yo, digamos, no me gusta entrar en especulaciones como se ve en las redes, y cualquier persona dice cualquier tema, digamos, dicen cualquier cosa. Prefiero esperar a las pericias y eventualmente al fallo judicial que en algún momento se producirá, pero eso puede ser muy lento. Acá lo que hay que ver son los hechos de la realidad. Los hechos de la realidad indican que hubo un robo de cables del señalamiento, del sistema de señalamiento que gobierna la marcha de los trenes, y por lo tanto en el tramo entre Retiro y Palermo se circulaba con un procedimiento, con un protocolo de seguridad que se denomina bloqueo absoluto. El bloqueo absoluto implica que en ese tramo no puede haber dos trenes circulando, solo uno. Si hubiera funcionado el sistema de señalamiento, sí pueden circular más trenes porque las señales van gobernando la marcha de los trenes. Para explicarlo en términos muy simples, para que todo el mundo lo entienda fácilmente, es como cuando estás en una calle, ves un semáforo en rojo, frenás. Sí. Cuando el semáforo está apagado, ¿qué hacemos? Y debemos frenar y ver qué es lo que pasa. En este caso, con los semáforos ferroviarios apagados, los trenes no pueden circular libremente, tienen que tener una autorización especial para circular en el tramo. Esa autorización se otorga mediante una boleta que se denomina de vía libre y que está firmada por una persona responsable que previamente se comunicó con el operario que está en el otro extremo del tramo para asegurar que la vía esté libre. Bueno, algo falló porque había dos trenes en el tramo. No tenemos certeza de qué es lo que falló ni por qué ocurrió esto. Eso es lo que habrá que determinar. Pablo, pero, insisto, es algo muy raro, es algo muy raro, esto no ocurre frecuentemente de ningún modo. ¿Y cómo se encuentran los trenes en general en nuestro país? ¿Tienen mantenimiento? ¿Tienen la seguridad como corresponde? ¿Se hacen trabajos constantes en cuanto a estas dos cosas que le pregunto? Bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires el sistema ferroviario fue casi renovado en los últimos 10 o 15 años con inversiones muy fuertes que se hicieron, particularmente después del famoso choque de Once. Sí. Se renovó casi por completo el material rodante, nuevo, de buena calidad, se renovaron vías, se renovaron estaciones, señalamiento también. Hay sistemas de seguridad que se fueron implementando, se organizaron cursos de capacitación y actualización tecnológica. Desde ese punto de vista, digamos, no está mal. Siempre puede haber algo que falle, eso es posible, pero el sistema es muy seguro y muy eficaz. En el resto del país estamos en una situación completamente diferente, ya que son pocos los ramales en los que se ha trabajado especialmente para llevar cargas a puerto, cargas de exportación a puerto, pero está faltando digamos, recuperar el transporte de pasajeros de larga distancia como era anteriormente. Hoy los pocos trenes que circularon a distintos puntos del país están circulando a bajas velocidades, con un buen nivel de calidad y confort, con material rodante nuevo, pero no es lo mismo que era antes. Y la cantidad, por otra parte, la frecuencia es mucho más baja. A ver, nosotros teníamos en temporada alta, hace más de 30 años, 16 trenes diarios a Mar del Plata. Hoy hay solo 2 o 3.
En Rosario teníamos 11 trenes diarios, hoy debe haber también un par de trenes nomás, con más población pero menos servicios. Eso es consecuencia directa de lo que ocurrió con el sistema ferroviario en la década del 90. Reponer todo lo que se perdió en esa época va a costar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, por supuesto. Y para eso tiene que haber inversiones claras en un sistema que genera una renta social muy importante. Y en esas inversiones que usted hace referencia, escuchamos, por ejemplo, al ministro del Interior, Guillermo Francos, hablando, por supuesto, de este incidente, de lo que ocurrió el viernes pasado, y decía que ahora más que nunca hay que volver a pensar en privatizar, en este caso, las líneas de ferrocarril, y hacía referencia justamente a esta línea Mitre, que es una, al menos, de las que se encuentra dentro del listado en esta ley bases que se está debatiendo en el Congreso. ¿Opina que hay que privatizar? Esas son respuestas elementales, primarias y que evidencian un desconocimiento total y absoluto sobre la cuestión. El sistema metropolitano ferroviario requiere de inversiones muy importantes que ningún empresario, ninguna empresa va a encarar, más aún cuando la empresa tiene valor comercial y por lo tanto va a querer tener una utilidad sobre un servicio que no es rentable por sí mismo. Por eso los sistemas metropolitanos de pasajeros en todas las grandes ciudades del mundo no son privados, salvo 2 o 3 casos puntuales, como puede ser el sistema de Metra de la ciudad de Chicago. Pero en todo el mundo los sistemas ferroviarios metropolitanos son estatales, porque son los estados los que invierten y son los estados los que prestan el servicio, muchas veces, en algunos casos, hemos visto, hasta con gratuidad, como por ejemplo en la ciudad de Berlín, en Alemania, el servicio metropolitano ferroviario de pasajeros se presta en forma gratuita, precisamente para inducir a viajar en tren y evitar el automóvil en las ciudades. Esto también ocurrió hace muchos años en Roma, por ejemplo. Roma en una determinada época, para reducir la congestión automotor en las áreas céntricas, otorgó gratuidad en el sistema metropolitano de ferrocarriles. Entonces es una cuestión de política de Estado, ver cómo se maneja el tema y no creer que la fórmula mágica la va a dar una empresa privada que no va a invertir los miles de millones de dólares que hay que invertir en todo esto. Claro, y además después el pasaje que se tiene que ver reflejado, ¿no? Y que al mismo tiempo hace unos días aumentó, y también indican que si no estuviese subsidio, el pasaje de tren tendría que ser de alrededor de 2.000 pesos, y para un pasajero, un trabajador, es realmente muy costoso. Ahora, es increíble que en el país que dio nacimiento a la economía de transporte que rige en todo el mundo y que hasta llegó al rango de Premio Nobel de Economía en 1993, pero no en Argentina, sino en Estados Unidos, se esté diciendo esto. Hay un desconocimiento total y absoluto realmente de lo que es la economía de transporte en la Argentina. Y de aquí salió, con el doctor López Agüín, con el ingeniero Porta, con el ingeniero Repeto, en la década de los 60 y 70, doctrinas económicas que son hoy cuerpo en la Unión Europea, por ejemplo, por la renta social y el beneficio público que generan los sistemas ferroviarios. Los Estados Unidos han tomado el tema y tienen una empresa estatal ferroviaria que es Amtrak para operar los servicios de pasajeros de larga distancia. Tienen el grupo estatal FRA, Federal Railroad Administration, que es la que administra el sistema ferroviario del país, por más que haya empresas privadas de cargas. Es decir, que los estados en los países, llamémosle serios, que son prácticamente todos en esta materia, toman a los ferrocarriles como política de Estado. En Argentina, el ferrocarril tiene rango constitucional, en el artículo 75 de la Constitución. Entonces sería bueno que las autoridades competentes lean un poco de qué se trata y operen en consecuencia, no simplemente decir, bueno, lo privatizamos y ya está. La experiencia de la privatización de los 90, de los años 90, que fue un concesionamiento, no trajo como consecuencia inversión alguna en el sistema metropolitano de pasajeros. Las únicas inversiones que se hicieron fueron las estatales programadas en los contratos de concesión, que tuvieron un fin en el año 1999. Claro. Desde 1999 no hubo inversión en el sistema ferroviario hasta
que el Estado argentino retomó los servicios e invirtió. El sector privado no invirtió en los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros y no lo va a hacer porque sencillamente no le representa una utilidad económica al sector privado. Es simplemente eso. Gracias, Pablo, por su tiempo y por su visión en lo que sucedió el pasado viernes. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. El sistema ferroviario es seguro, no demos alarmas. Bien. Con que es muy, muy seguro. Muchas gracias. Muy amable. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.